El coste del pesimismo y las ventajas del optimismo. El pesimismo, al igual que los depresivos o la depresión, tiene su precio, mientras el optimismo, por el contrario, supone considerables ventajas. Un estudio evaluó que el grado de optimismo o pesimismo de 122 hombres que habían sufrido un primer ataque cardíaco. 8 años más tarde, 21 de los 25 más pesimistas se habían muerto, mientras que solo habían fallecido 6 de los 25 más optimistas. Este estudio pone de relieve la importancia de la actitud mental, que se ha revelado como un mejor predictor de supervivencia que otros factores clínicos, como el daño físico experimentado por el corazón en este primer ataque, el infarto, la tasa de colesterol o la tensión arterial. Otra investigación demostró que los pacientes más optimistas que habían sufrido una operación de bypass arterial se recuperaron mucho antes y sufrían menos complicaciones, tanto durante como después de la intervención, que los más pesimistas. La esperanza, al igual que su pariente cercano el optimismo, también constituye un factor curativo. En este sentido, las personas esperanzadas se muestran comprensiblemente más capaces de superar los retos que les presente la vida, incluyendo los problemas mentales. En un estudio realizado entre personas paralizadas por una lesión en la espina dorsal, las más esperanzadas tenían una mayor movilidad física que aquellas otras aquejadas de la misma incapacidad, pero que se sentían desesperanzadas. La esperanza resulta especialmente relevante en el caso de la parálisis por lesiones de la médula espinal, ya que este tipo de tragedia clínica suele aquejar a jóvenes que han sufrido un accidente automovilístico y que tendrán que permanecer en esta penosa condición durante el resto de su vida. El modo en que la persona reacciona emocionalmente ante este hecho tiene profundas consecuencias en el esfuerzo que realice para mejorar su funcionalidad física y social. Existen muchas posibles explicaciones de las importantes consecuencias de una actitud pesimista u optimista sobre la salud. Una hipótesis sostiene que el pesimismo aboca a la depresión y que esta, a su vez, afecta a la resistencia del sistema inmunológico frente a las infecciones y tumores, pero esta no es más que una especulación. Hasta la fecha no se ha podido comprobar. Otra teoría afirma que la persona pesimista es incapaz de cuidarse a sí misma, y en relación con esto se aducen estudios que demuestran que los pesimistas fuman y beben más y hacen menos ejercicio que los optimistas, es decir, que tienen hábitos más perjudiciales para la salud. Tal vez un día descubramos que la fisiología de la esperanza supone una ventaja biológica en la lucha del cuerpo contra la enfermedad. Con la ayuda de mis amigos, el valor clínico de las relaciones interpersonales. Habría que decir, por un lado, el aislamiento a la lista de riesgos emocionales para la salud, y decir por el otro que los vínculos emocionales constituyen un elemento protector. Los estudios realizados a lo largo de 2 décadas sobre más de 37,000 sujetos han demostrado que el aislamiento social, la sensación de que uno no tiene a nadie con quien compartir sus sentimientos o mantener cierta intimidad, duplica las probabilidades de contraer una enfermedad y de morir. Según un informe publicado en Science en 1987, el aislamiento tiene la misma incidencia en la tasa de mortalidad que el tabaco, la tensión arterial elevada, el alto nivel de colesterol, la obesidad y la falta de ejercicio físico. El tabaquismo multiplica por 1.6 veces el riesgo de mortalidad, mientras que el aislamiento social lo duplica, convirtiéndolo así de todas luces en un importantísimo factor de riesgo para la salud.
Los hombres, por otra parte, soportan peor el aislamiento que las mujeres. En este sentido, los hombres solitarios son de 2 o 3 veces más propensos a morir que quienes mantienen estrechos lazos con los demás, mientras que en lo que respecta a las mujeres solitarias, este riesgo es solo 1,5 veces superior al de las mujeres más sociables. Esta diferencia en el impacto que tiene la soledad sobre las mujeres y sobre los hombres puede radicar en que aquellas tienden a establecer relaciones emocionalmente más próximas que estos y que tal vez por ello no precisen de la misma cantidad de relaciones que los hombres. Soledad, no obstante, no significa aislamiento. Son muchas las cosas, las personas que viven retiradas o que tienen muy pocos amigos y que en cambio se sienten satisfechas y gozan de una salud excelente. El aislamiento, que implica un riesgo clínico, consiste en la sensación subjetiva de desarraigo y de no tener a nadie a quien recurrir. Y esta situación resulta terrible en la moderna sociedad urbana por el crecimiento del aislamiento producido por la televisión y por el declive de los hábitos sociales, como pertenecer a una asociación o visitar a los amigos, y confiere un valor añadido a grupos de autoayuda tales como Alcohólicos Anónimos u otras comunidades similares. El estudio que hemos mencionado anteriormente sobre 100 pacientes que habían sufrido un trasplante de médula ósea también demostró el poder del aislamiento como factor de mortalidad y en cambio el valor curativo de las relaciones próximas. El 54% de los pacientes de este estudio que sentían que contaban con el apoyo emocional de su esposa, su familia o sus amigos seguían viviendo al cabo de 2 años, cosa que solo ocurría en el 20% de quienes se sentían emocionalmente desamparados. De modo similar, los ancianos que han sobrevivido a un ataque cardíaco y cuentan con 2 o más personas que les proporcionan consuelo emocional tienden a vivir 1 año más que quienes carecen de este apoyo. Quizás el testimonio más elocuente del potencial curativo de las relaciones emocionales nos los proporcione una investigación realizada en Suecia y publicada en el 93. Esta investigación ofreció a todos los hombres que habitaban en la ciudad sueca de Gothenburg, nacidos en 1933, un examen médico gratuito. 7 años más tarde se contactó nuevamente con los 752 hombres que habían acudido al reconocimiento y se comprobó que 41 de ellos habían fallecido. Quienes habían declarado estar sometidos a un intenso estrés emocional mostraron un promedio de mortalidad 3 veces superior a quienes habían manifestado que sus vidas eran plácidas y tranquilas. La ansiedad emocional estaba causada por cuestiones diversas como las dificultades financieras, la inseguridad laboral, el paro, los procesos judiciales o el divorcio. El hecho de haber sufrido 3 o más de estos problemas en el año anterior a que se efectuara el primer examen demostró ser un predictor de la mortalidad más poderoso. Durante el periodo de los 7 años siguientes, que otro tipo de indicadores clínicos como la tensión arterial elevada, la excesiva concentración de triglicéridos en la sangre o el alto nivel de colesterol. Sin embargo, entre los hombres que afirmaron que contaban con una estrecha red de relaciones, esposa, amigos, íntimos, etc., no existía ninguna relación entre el nivel de estrés y el índice de mortalidad. Contar con personas en quienes confiar y con las que se puede hablar, personas que pueden ofrecernos consuelo, ayuda y consejo, nos protege del impacto letal de los traumas y los contratiempos de la vida. La cualidad de las relaciones, así como su frecuencia, parecen ser la clave para reducir el nivel de estrés. Las relaciones negativas tienen un precio muy elevado. Las discusiones conyugales, por ejemplo, inciden negativamente en el sistema inmunológico y, como demuestra un estudio realizado entre compañeros de clase, cuanto mayor era el rechazo entre ellos, mayor era también la predisposición a resfriarse, a contraer la gripe y a acudir al médico. En opinión de John Cacioppo, el psicólogo de la Universidad Estatal de Ohio, que llevó a cabo este estudio,
Las relaciones más importantes de nuestras vidas y las que más incidencia parecen tener sobre la salud son las que mantenemos con las personas con quienes convivimos cotidianamente. Las relaciones más significativas son las que más importancia tienen para nuestra salud. El poder curativo del apoyo emocional. En las intrépidas aventuras de Robin Hood, Robin advierte a un joven simpatizante: habla libremente y revélanos tus cuitas. El fluir de las palabras apacigua el corazón de quien sufre. Es como abrir las compuertas cuando el embalse amenaza con desbordarse. Este retazo de sabiduría popular refleja el hecho de que descubrir nuestros sentimientos constituye una excelente medicina para el corazón apesadumbrado. La corroboración científica del consejo de Robin nos la proporciona James Pennebaker, el psicólogo de la Universidad Metodista del Sur, quien ha demostrado experimentalmente el efecto beneficioso que conlleva hablar de los problemas que más nos preocupan. El método utilizado por Pennebaker es muy sencillo y consiste en pedir a las personas que dedique 15 a 20 minutos cada día durante 5 días a escribir acerca de la experiencia más traumática de toda su vida o de alguna otra situación presente que le resulte especialmente apremiante. Tampoco es preciso que muestre luego a nadie el contenido del escrito, puesto que si la persona lo desea puede mantenerlo completamente en secreto. El efecto manifiesto de esta especie de confesión resultó sorprendente, ya que fortaleció la función inmunológica, provocó un descenso significativo en la frecuencia de visitas a los centros de salud durante los 6 meses posteriores, disminuyó el absentismo laboral e incluso mejoró la función enzimática del hígado. Del mismo modo, aquellas personas cuyos relatos mostraban más sentimientos angustiosos también lograban mejorar el funcionamiento de su sistema inmunológico. Este estudio ha demostrado que la pauta más saludable de exteriorización de los sentimientos problemáticos comienza cargada de tristeza, ansiedad, irritabilidad o cualquier otro tipo de sentimiento implicado, y a lo largo de los días siguientes prosigue estableciendo un hilo narrativo que permite dar algún día sentido al trauma o al problema en cuestión. Es evidente que este proceso es equivalente a lo que ocurre en ciertos tipos de psicoterapia. De hecho, el resultado de la investigación de Pennebaker explica también la manifiesta mejora clínica de aquellos pacientes que reciben un tratamiento psicoterapéutico adicional frente a quienes solo son objeto de tratamiento médico. Es muy posible que la adicional frente a quienes solo son objeto hayan demostrado más palpable que la incidencia clínica del apoyo emocional. Nos las proporcione un estudio realizado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford con mujeres aquejadas de metástasis avanzada de cáncer de mama. Todas las mujeres que participaban en la investigación habían sido sometidas a algún tipo de tratamiento. Frecuentemente en la investigación habían sido sometidas tras cual habían experimentado una grave recaída. Clínicamente hablando, era solo cuestión de tiempo que el cáncer acabara con sus vidas. El resultado de esta investigación sorprendió a toda la comunidad médica, comenzando por el mismo doctor David Spiegel, el director del estudio, ya que puso de manifiesto que las pacientes que habían tenido apoyo psicológico sobrevivieron el doble de tiempo que aquellas otras que afrontaron a solas la enfermedad. Todas las mujeres recibieron el mismo tratamiento médico y la única diferencia consistía en que algunas de ellas acudían además a grupos de encuentros en los que podían sincerarse con otras mujeres que comprendían perfectamente sus problemas y que estaban dispuestas a escuchar sus penas, sus miedos y su impotencia. Este solía ser el único lugar en el que podían manifestar abiertamente sus emociones, porque las personas con quienes convivían tenían miedo a hablar del cáncer y de la inminencia de la muerte. Las mujeres que asistieron a los grupos vivieron un promedio de 19 meses más que las otras, lo cual supone un incremento de la esperanza de vida en este tipo de pacientes superior al de cualquier tratamiento médico.
Como me dijo el doctor Jimmy Holland, psiquiatra y director del servicio de odontología del Memorial Hospital de Slough, un centro para el tratamiento de cáncer situado en la ciudad de Nueva York. Todos los pacientes afectados por el cáncer deberían participar en este tipo de grupos. En este sentido, deberíamos tomar ejemplo de las compañías farmacéuticas que no dudan en invertir todos los esfuerzos necesarios para desarrollar un nuevo fármaco una vez que ha demostrado su eficiencia para alimentar la esperanza de vida de los enfermos. Promover una atención médica emocionalmente inteligente. Un día en que un chequeo rutinario reveló rastros de sangre en mi orina, el médico me sometió a unas pruebas analíticas en las que se me inyectó un isótopo radioactivo. Yo estaba recostado en la camilla mientras que el aparato de rayo X iba radiografiando el recorrido de la sustancia radioactiva a través de mis riñones y vejiga. Asistí a la prueba con un amigo íntimo, también médico, que había venido de visita y se ofreció a acompañarme. Mi amigo permaneció sentado en la habitación mientras el aparato de rayos X iba desplazándose automáticamente por un carril, girando de un lado a otro y tomando imágenes desde todos los ángulos. El examen duró cerca de hora y media y cuando estaba a punto de terminar, el nefrólogo entró apresuradamente en la habitación, se presentó y desapareció de nuevo a toda prisa para estudiar las radiografías obtenidas. Luego mi amigo y yo nos dirigimos a su consulta. Yo todavía estaba algo confuso y aturdido por la prueba y carecía de la suficiente presencia de ánimo como para consultar las dudas que me habían acosado durante toda la mañana, pero mi compañero hizo siglo. Doctor, dijo, el padre de mi amigo murió de cáncer de vejiga y él está ansioso por saber si la radiografía ha detectado algún síntoma de cáncer. Nada anormal. Fue la lacónica respuesta que nos espetó el especialista antes de precipitarse a extender a la siguiente cita. La impotencia que experimenté para plantear una cuestión que tanto me interesaba se repite a diario miles de veces en los hospitales y las clínicas de todo el mundo. Una investigación realizada sobre los pacientes que aguardan en las salas de espera reveló que cada persona tiene una medida de 3 preguntas que hacer al médico que va a visitar. No obstante, al abandonar la consulta solo ha logrado plantear la mitad de sus dudas. Este hecho demuestra que la medicina actual soslaya de pleno una de las principales necesidades emocionales de los pacientes, ya que las preguntas sin respuesta generan dudas, miedos e impotencia y así despiertan todo tipo de resistencias a emprender tratamientos que no logran comprender. La medicina debería ampliar su perspectiva sobre la salud hasta llegar a englobar la realidad emocional de los pacientes. Por ejemplo, en la rutina médica habitual se podría incluir una información detallada que permitiera al paciente adoptar con mayor conocimiento las decisiones más adecuadas. En la actualidad existen servicios telefónicos informatizados que ofrecen al consultante información médica relativa a su caso, lo cual les permite contar con suficientes elementos como para comprender, en la medida de lo posible, las decisiones tomadas por sus pacientes. También existen programas que enseñan a los pacientes a plantear las preguntas que más les interesen para que no se dé el caso de que abandonen la consulta con las mismas dudas con las que entraron en el periodo que precede a una intervención quirúrgica o a un análisis intrusivo o doloroso. Está cargado de tensión y ansiedad para el paciente y por tanto constituye una oportunidad inestimable para abordar las dimensiones emocionales del problema. Existen hospitales que han desarrollado programas preoperatorios que ayudan a los pacientes a mitigar sus temores y a asumir de buen grado las posibles molestias, enseñándoles técnicas de relajación, respondiendo adecuadamente a las dudas que puedan suscitarles la intervención y relatándoles anticipadamente sus ventajas una vez se hayan restablecido.
Los pacientes que reciben este tipo de tratamiento emocional se recuperan de la intervención quirúrgica entre 2 y 3 días antes que el resto. Para algunos pacientes, la mera hospitalización puede constituir una experiencia de aislamiento y desamparo. No obstante, hoy en día existen algunos hospitales que han comenzado a ofrecer a los familiares la posibilidad de acompañar al enfermo, cocinar para él y cuidarle como si estuviera en casa. Un verdadero paso adelante en la dirección correcta que, paradójicamente, tan frecuente resulta en los países del tercer mundo. La enseñanza de la relajación también puede ayudar a que el paciente aprenda a relacionarse con la angustia que le producen los síntomas de la enfermedad, así como las emociones que estos pueden llegar a provocarle, e incluso a magnificarla. Un modelo ejemplar en este sentido nos los proporciona la Clínica para la Reducción del Estrés, dirigido por John Kabat-Zinn, cita en el Centro Médico de la Universidad de Massachusetts, que ofrece a los pacientes un curso de 10 semanas de duración sobre yoga y desarrollo de la atención. El objetivo de este programa apunta a que el paciente tome conciencia de sus emociones y cultive cotidianamente la relajación profunda. Algunos hospitales han elaborado también videos pedagógicos al respecto que pueden contemplarse en las salas de estar del hospital. Una dieta emocional más provechosa para las personas con los intrascendentes culebrones de la televisión, alicientes que la relajación y el yoga también forman parte integral de un innovador programa desarrollado por el Dr. Dean Ornish para el tratamiento de las enfermedades cardíacas. Después de un año de participación en el programa, que incluía una dieta baja en grasa, los pacientes cuya condición cardiovascular era tan grave como para requerir un bypass lograron revertir la formación de la placa arterial. En opinión de Osmin, el adiestramiento de las técnicas de relajación constituye una parte fundamental de su programa que, al igual que ocurre con el programa de Kabat-Zinn, trata de sacar partida de lo que el Dr. Herbert Benson denomina la respuesta de relajación, el opuesto fisiológico de la tensa excitación que tanta incidencia tiene en un abanico tan amplio de condiciones clínicas. Debemos destacar también, por último, la importancia médica que supone la presencia de una enfermera o de un doctor emotivos y atentos a sus pacientes, capaces de escuchar todo lo que ha de hacerse oír. Esto implica el cultivo de una atención médica centrada en la relación y el reconocimiento de que la relación entre médico y paciente constituye un factor extraordinariamente significativo para el buen curso de la enfermedad. Esta relación se vería fomentada más ampliamente si en la formación de los futuros médicos se incluyera el conocimiento de algunos rudimentos básicos de la inteligencia emocional, especialmente la toma de conciencia de uno mismo y las habitualidades de la empatía y la escucha, hacia una medicina que cuide a sus pacientes. Pero estas medidas no son más que el principio. Para que la medicina llegue realmente a ampliar su visión hasta llegar a reconocer el verdadero impacto de las emociones, debemos tener bien presentes las principales implicaciones de los descubrimientos científicos realizados en este sentido. Una de las medidas preventivas más eficaces consiste en ayudar a que la persona gobierne mejor sus sentimientos perturbadores, como son el enfado, la ansiedad, la depresión, el pesimismo y la soledad. Los datos que nos proporciona la investigación ponen de relieve que la toxicidad de las emociones negativas crónicas es equiparable a la ocasionada por el tabaquismo. Es por ello por lo que ayudar a que la gente domine mejor estas emociones comporta un beneficio médico potencial tan importante como lograr que un fumador empedernido abandone su hábito. Un modo de alcanzar este objetivo sería comenzar a tomar conciencia de los saludables efectos preventivos
de la educación infantil en los rudimentos básicos de la inteligencia emocional para que, por así decirlo, se convierta en hábitos que perduren durante el resto de la vida. Otra estrategia preventiva muy beneficiosa consistiría en enseñar a los jubilados a controlar sus emociones, ya que el bienestar emocional es un factor determinante de la prontitud con que el anciano envejece o se mantiene en forma. Un tercer objetivo beneficiaría a lo que podríamos denominar grupos de población de alto riesgo, es decir, a los indigentes, las madres trabajadoras, los residentes en barrios con un alto índice de criminalidad, etc. Todos aquellos, en suma, que se hayan sometidos cotidianamente a una gran presión, podría aprovecharse de las ventajas médicas que supone el dominio de las complicaciones emocionales provocadas por el estrés. Muchos pacientes podrían beneficiarse si, además del tratamiento estrictamente médico, recibieran también atención psicológica. Siempre que una enfermera o un médico consuelan y reconfortan a un paciente angustiado, se está dando un importante paso hacia el logro de una atención médica más humanizada. Pero todavía nos quedan muchos pasos por dar en este sentido. Con demasiada frecuencia, en la medicina actual el cuidado emocional del paciente no es más que una frase vacía, a pesar de la ingente cantidad de investigaciones que subraya las conexiones existentes entre el cerebro emocional y el sistema inmunológico y la importancia de considerar las necesidades emocionales de los pacientes. Todavía hay demasiados médicos que siguen mostrándose reacios a aceptar que las emociones de sus pacientes puedan tener alguna relevancia clínica y siguen rechazando esas pruebas como si tuvieran un carácter meramente anecdótico, trivial, marginal o peor aún, como el producto de la exageración promovida por unos cuantos investigadores que solo buscan promocionarse. Aunque cada día hay más pacientes que aspiran a disfrutar de una medicina más humana, lo cierto es que ésta se halla peligrosamente amenazada. Con esto no estoy diciendo que no haya enfermeras y médicos entregados que brinden a sus pacientes una atención sensible y compasiva, sino que la nueva cultura médica depende cada vez más de los imperativos comerciales y está propiciando una situación en la que este tipo de atención es un bien cada vez más escaso. También deberíamos considerar las ventajas económicas de una medicina más humana, como sugieren las investigaciones que hemos citado. El tratamiento de la angustia emocional de los pacientes, que previene o retarda el brote de la enfermedad, al tiempo que acelera el proceso de recuperación, supondría un considerable ahorro en el presupuesto destinado a gastos sanitarios. En este sentido, recordemos el estudio realizado con ancianas que se habían fracturado la cadera llevado a cabo en la Facultad de Medicina de Monte Sinaí de la ciudad de Nueva York y en la Universidad del Noroeste, un estudio que demostraba que a las pacientes que recibieron terapia adicional contra la depresión se les daba de alta en promedio 2 días antes que el resto, lo cual supone el considerable ahorro del $97.361 por cada 100 pacientes. Este tipo de atención también logra que el enfermo se sienta más satisfecho con su médico y con el tratamiento que se le administra. En el mercado médico de nuevo cuño, en el que los pacientes tendrán la posibilidad de elegir entre diferentes planes de salud, el grado de satisfacción de este formará también parte integral de esta decisión, puesto que las experiencias desagradables pueden llevar a los pacientes a buscar atención médica en otra parte, mientras que por su parte las experiencias positivas se traducen en fidelidad. Cabe añadir por último que la ética médica debería promover este tipo de enfoque. Un editorial del Journal of the American Medical Association sobre un informe que subraya que la depresión quintuplica la posibilidad de un desenlace fatal tras haber experimentado un ataque cardíaco, destacaba que, dada la manifiesta evidencia de que factores fisiológicos tales como la depresión y el aislamiento social suponen un importante riesgo añadido para los pacientes aquejados
de una enfermedad coronaria. Sería una grave falta de ética dejar sin tratar este tipo de factores. Si los descubrimientos realizados sobre la relación existente entre las emociones y la salud tienen algún sentido, este sería el de poner en evidencia la inadecuación de un planteamiento que suele descuidar la forma en que se siente la gente en su lucha contra la enfermedad grave o crónica. Ya ha llegado el momento en que la medicina saque provecho de la relación existente entre la emoción y la salud, de modo que lo que hoy es una excepción termine convirtiéndose en una regla general de la práctica médica futura. Es así como podremos terminar humanizando la medicina y al mismo tiempo potenciando la velocidad de la recuperación de algunos pacientes. La compasión, que no se limita a sostener la mano ajena, como describe un paciente en una carta abierta a su cirujano, es una medicina excelente.